Un gran placer saludarlos. Continuamos con el tema de error de estado estacionario en nuestra asignatura de sistemas de control. Y en este video vamos a tratar lo que es el análisis de error de estado estacionario, pero en el contexto de los sistemas que poseen realimentación unitaria. Entonces, aquí está el diagrama de bloques del sistema de control realimentado que vamos a considerar para efectuar este análisis de error de estado estacionario. Entonces, es un sistema que tiene realimentación unitaria. Entonces, aquí HDS, la función de transferencia del sensor, la función de transferencia que aparece en la trayectoria de realimentación, vamos a considerar inicialmente que es 1. Eso hace que la señal de error sea directamente la diferencia entre la señal de referencia, la consigna, y la salida que se está controlando. Aquí aparece la señal de error. En el caso de la trayectoria directa, esta función de transferencia GDS va a ser la cascada de la función de transferencia del controlador, SDS, y la función de transferencia de la planta, el sistema que estamos controlando. Entonces, por aquí está la salida controlada y por aquí la señal de error. Esta cascada, entonces, es GDS. Y para GDS, la función de transferencia de lazo abierto, estamos asumiendo esta forma general de representación, donde aparecen los factores de cero, los factores de polo, una ganancia acá, y algo importantísimo en el análisis de error de estado estacionario, que es el tipo del sistema. Entonces, el tipo va a ser el número de polos que posee la función de transferencia a lazo abierto en el origen, en S igual a 0. Entonces, si la función de transferencia no posee ningún polo en el origen, entonces va a ser un sistema tipo 0. ¿Okay? Sistema tipo 0. Pero si posee n polos en el origen, bueno, entonces diremos en esta situación general que el sistema es tipo n. Entonces, este análisis de error de estado estacionario nosotros lo vamos a efectuar en el dominio de Laplace. Entonces, vamos a calcular lo que es la transformada de Laplace de esta señal de error. Entonces, va a ser la diferencia entre la transformada de Laplace de la referencia y la salida controlada. La transformada de Laplace de la salida es el producto de GDS por EDS. Aquí, pasando a la izquierda, este término, GDS por EDS, y sacando factor común el error, podemos despejar entonces la transformada de Laplace del error, quedándonos esta expresión que está acá, que es la que denominamos relación de error. Relación de error que depende de la entrada que apliquemos y la función de transferencia a lazo abierto. Entonces, aquí nuevamente tenemos el error instantáneo, un error que depende del tiempo, pero nosotros queremos efectuar un análisis del error en estado estacionario. Entonces, para eso tomamos el límite cuando el tiempo tiende a infinito, aquí de este error instantáneo, pero nosotros sabemos por el teorema del valor final que este límite temporal se puede sustituir por este límite en el dominio de Laplace. Entonces, el límite cuando S tiende a 0 de S por la transformada del error nos da este resultado, ¿no? El error de estado estacionario. Reemplazando entonces por la relación de error, llegamos a esta expresión que tenemos aquí enmarcada, que es la que nos va a permitir calcular entonces el error en estado estacionario. Este análisis lo vamos a efectuar para las entradas de prueba que definimos, el escalón, la rampa y la parábola. Y aquí estamos considerando que estas tres entradas están multiplicadas por este factor, ¿no? Por este factor A. Esto nos permite entonces tener una situación más general. Comenzamos con la entrada tipo escalón. Entonces, el escalón aquí escalado por este factor A, la transformada de Laplace, va a ser A entre S. En la expresión de la relación de error que calculamos previamente, si nosotros entonces reemplazamos aquí el valor de la transformada de Laplace del escalón, bueno, vamos a obtener este límite que está aquí a la derecha. O sea, se va a cancelar esto que está acá. Y bueno, recordando que la operación matemática del límite respeta entonces las operaciones algebraicas. Eso lo que quiere decir es que el límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto, el producto de los límites, etc. Nosotros este límite lo podemos expresar entonces de esta manera.
¿Okay? Vamos a tener el límite del cociente, el cociente de los límites, en el numerador tenemos una constante, eh, y, y aquí tenemos también el límite de 1, que es 1, más el límite cuando él se tiende a 0 de la función de transferencia de la abierto. Entonces, la fórmula de error de estado estacionario cuando aplicamos una entrada tipo escalón viene dada por esta expresión, A entre 1 más K sub P, donde este K sub P, ¿okay?, es la constante de error de respuesta del escalón que se obtiene a través de este límite, ¿no? Límite cuando se tiende a 0 de la función de transferencia de la abierto. Entonces ya tenemos una fórmula para calcular el error de estado estacionario cuando aplicamos un escalón, una entrada tipo escalón, en la entrada de referencia. Entonces, usando la expresión general que vimos para representar nuestra función de transferencia de lazo abierto y la expresión de error que acabamos de obtener cuando aplicamos un escalón, nosotros podemos efectuar un análisis de error de estado estacionario. Y ese error va a depender exclusivamente del tipo del sistema. Entonces, fíjense que si suponemos inicialmente que el tipo es 0, es decir que no hay polos, este término no estaría presente. GDS sería esto que está acá. Cuando nosotros calculamos la constante de error de respuesta al escalón, esto que está acá, fíjense, nos va a dar K, el producto de los ceros, los que haya, entre el producto de los polos. ¿Okay? Eso es lo que nos va a dar K sub P cuando el tipo del sistema es 0. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el error va a ser finito. Y eso es lo que nos interesa, que un sistema tipo 0 va a seguir un error, va a seguir una entrada tipo escalón, pero siempre va a aparecer un error. ¿Okay? El error no va a ser 0, ¿okay? Porque aquí las cuentas nos dicen, mira, va a aparecer siempre este error finito. Le es imposible a él estructuralmente seguir con error 0 una entrada tipo escalón. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si el sistema es tipo 1? Si el sistema es tipo 1 y le aplicamos una entrada tipo escalón, una entrada constante. Entonces, ahora aquí vamos a tener un polo en el origen. Cuando nosotros calculamos este límite, ahora, fíjense que va a aparecer una S en el denominador. Eso quiere decir que K sub P está tendiendo a infinito y el error va a ser 0. Y eso va a ocurrir no solamente con el sistema tipo 1, sino con sistemas en general cuyo tipo es mayor o igual que 1. Es decir, que un sistema al menos tipo 1 va a seguir con un error de estado estacionario 0, una entrada de referencia tipo escalón, una entrada de referencia constante. Y eso es lo que compendiamos nosotros en esta tabla. Aquí aparece el tipo del sistema. Sabemos que cuando n es 0, K sub P da este valor KDC, que KDC es la ganancia K, producto de los ceros, entre producto de los polos. Y el error, entonces, es un error finito. Esto da un valor. Si el sistema es al menos tipo 1, K sub P es infinito y el error es 0. Entonces, el error va a ser nulo para sistemas al menos tipo 1 cuando aplicamos una entrada de referencia tipo escalón. Aquí tenemos un ejemplo. Aplicamos entonces un escalón como señal de referencia. Esta es la señal de referencia, ¿okay?, que es un escalón. Y una vez que se supera el régimen transitorio, el sistema se está estabilizando en un valor constante, es verdad, pero que no coincide con la entrada que aplicamos. Entonces hay un error. Y eso siempre va a ocurrir con los sistemas tipo 0 cuando le aplicamos un escalón. Entonces, estructuralmente, ese tipo de sistemas no puede seguir con un error 0 una entrada constante. Otro ejemplo, aquí tenemos nuestro sistema tipo 0, el trazado continuo. Estamos aplicando nuevamente una entrada de referencia aquí tipo escalón, R1. Y fíjense que el sistema tipo 0, el trazado continuo, no se estabiliza en 1. Aparece aquí un error de estado estacionario. El sistema tipo 1, el trazado aquí en segmentos cortos, sí se está estabilizando en la unidad. El error va a ser 0. Ok, aquí vamos a ir un poco más rápido.
podemos extender ahora el análisis que hicimos para una entrada constante, para una entrada que varía linealmente, una entrada tipo rampa. Entonces la transformada de Laplace es esta expresión que está acá, a entre s al cuadrado a la pendiente de la parábola, de la rampa, perdón, y reemplazando esto en la expresión del error de estado estacionario, bueno, vamos a tener ahora este límite. Aquí una S se cancela con otra acá, en el numerador, y fíjense que en esta expresión está quedando esta S, va a pasar aquí al denominador, ¿no? Entonces está multiplicando este denominador, S por 1 de S, y aquí S por G de S, nos va a quedar S G de S. Entonces cuando aplicamos el operador límite a esta expresión, nos va a quedar el límite de una constante en el numerador, que es A. Aquí nos queda el límite cuando S tiende a 0 de S, que esto es 0. Y lo que está sobreviviendo es esto, que como no sabemos inicialmente cuál es la función de transferencia de lazo abierto particular que se está considerando, bueno, esto lo vamos a expresar a través de esta constante K sub B, que es la constante de error de respuesta a la entrada que estamos considerando, que es la rampa en este caso. Entonces noten que está apareciendo aquí la variable de Laplace, S, multiplicando entonces la función de transferencia de lazo abierto. Esta va a ser la fórmula que nos va a permitir entonces calcular el error de estado estacionario cuando aplicamos una entrada tipo rampa. En esta tabla se resume la situación para esta entrada. Entonces, el sistema tipo 0, K sub B nos va a dar 0, el error infinito. Entonces, un sistema tipo 0 no puede seguir una rampa, le es imposible. El sistema tipo 1 lo va a hacer con un error finito. Y si el sistema es al menos tipo 2, sí va a producir un error de estado estacionario 0 cuando le aplicamos la rampa. Entonces, si queremos seguir con error 0 la rampa, el sistema al menos debe ser tipo 2. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema tipo 0 cuando le aplicamos una entrada rampa. Una vez que se supera el régimen transitorio, la salida, fíjense que es tipo rampa también, una salida lineal, pero el error entonces aquí es infinito. Que tenemos pendientes distintas, estas señales se están alejando una de la otra. Y eso es porque el sistema es tipo 0. En el caso de un sistema tipo 1, aparece un error finito en el estado estacionario cuando aplicamos una entrada tipo rampa. El sistema tipo 2 sí responde entonces con un error de estado estacionario 0. Aquí tenemos nuestra entrada lineal, la rampa, y superado el régimen transitorio, la salida se montó aquí en la entrada. Es decir, el error es 0, pero eso ocurre si el sistema es al menos tipo 2. Aquí rapidito, en el caso de la parábola, nuevamente, aquí está la expresión de Laplace de la parábola que vamos a reemplazar entonces en nuestra fórmula de error de estado estacionario. Cuando aquí cancelamos, nos va a aparecer un s al cuadrado en el denominador, es decir, aquí nos va a quedar s al cuadrado más s al cuadrado por g de s. Y cuando tomamos límite, esto va a ser 0. Y esto que está aquí lo vamos a renombrar como la constante de error de respuesta a la entrada parabólica que estamos aplicando. Entonces, aquí notamos que ahora está apareciendo una potencia 2 de la variable de Laplace multiplicando el límite cuando s tiende a 0 de la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, esto que está aquí va a ser la fórmula para calcular el error de estado estacionario en el caso de entradas parabólicas. Nuevamente, si efectuamos un análisis de error, vamos a terminar en esta tabla, donde se encuentra que ni el sistema tipo 0 ni el sistema tipo 1 puede seguir una entrada parabólica. El error va a ser infinito. El sistema tipo 2 sí lo va a hacer, pero con un error finito. Mientras que si queremos que el error sea nulo, que el error sea 0, el sistema debe ser al menos tipo 3 para el caso de entradas parabólicas.
Aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Aparece nuestro diagrama de bloques con el sistema de control con realimentación unitaria. El factor que es fundamental en este análisis, que es el tipo del sistema, que son los polos de la función de transferencia de lazo abierto localizados en el origen, en S igual a 0. Aquí, en este recuadro, cuando se considera una entrada tipo escalón, la fórmula del error, la fórmula aquí para calcular K sub P, la constante de error de respuesta al escalón, y aquí recordamos que el error es 0 si al menos el sistema es tipo 1. En el caso de la rampa, aquí aparece la fórmula del error, A entre K sub B. K sub B es la constante de error de respuesta a la rampa. Y recordamos que el error es nulo si al menos el sistema es tipo 2. Y finalmente, la entrada parabólica, la fórmula del error, la fórmula de la constante de error de respuesta a la parábola. Y recordamos entonces que el error es nulo si al menos el sistema es tipo 3. Algo que comentamos en el video anterior, cuando mencionamos las nociones de base, las nociones preliminares, la relación entre el error de estado estacionario y la estabilidad. ¿Okay? Nosotros habíamos dicho que este análisis de error de estado estacionario solamente es válido si el sistema es estable. Entonces nosotros hemos utilizado el teorema del valor final para hacer el análisis de error. Entonces recordamos que este análisis o la utilización de esta fórmula es válida si y solo si los polos de esta función de transferencia S por E de S se localizan en el semiplano izquierdo. Entonces, aquí tenemos esta expresión. Si nosotros calculamos la función de transferencia a lazo cerrado, ¿okay?, de nuestro sistema de control con realimentación unitaria, que estamos considerando para el análisis de error ahora, bueno, esto nos va a dar G entre 1 más G. Entonces, notamos que el denominador es el mismo que aparece acá. Por lo tanto, los polos aquí de la función de transferencia del error son los mismos polos a lazo cerrado. Entonces, para hacer el análisis, utilizando el teorema del valor final, necesitamos que los polos de esta función de transferencia estén en el semiplano izquierdo, pero esos polos son los mismos polos a lazo cerrado. Entonces, lo que habíamos comentado, aquí lo estamos ratificando, que este análisis de error de estado estacionario, entonces va a requerir que el sistema sea estable a lazo cerrado. Entonces, bueno, vamos a cerrar con un ejemplo. Aquí tenemos este sistema donde la función de transferencia a lazo abierto, aquí GDS, va a ser la cascada de esta ganancia K por esto que tenemos acá. O sea, nos va a dar 2K entre S al cubo más 4S al cuadrado más 5S más 2. Entonces, nos damos cuenta que el sistema es tipo 0. No hay polos localizados en el origen. Eso, de antemano, ya nos lleva, por el análisis que vimos, que el error va a ser finito. Un sistema tipo 0 no va a seguir con error 0 una entrada tipo escalón. ¿Okay? Entonces, para lograr lo que nos piden, ¿no? Nosotros queremos determinar el valor de esta ganancia para que el error sea menor al 2% de la entrada. Entonces, nos damos cuenta que este requerimiento tiene sentido porque para un sistema tipo 0 va a aparecer un error finito. Entonces, aplicamos la fórmula del error. 1 entre 1 más Kp, reemplazamos K sub P por el límite cuando S tiende a 0 de GDS. GDS es esto que está acá. Y, bueno, cuando calculamos este límite, lo que depende de 0 se va a 0, nos va a quedar 2K entre 2, o sea, K, y esta es la expresión a la que llegamos. 1 entre 1 más K, y nosotros queremos que eso sea menor que el 2% de la entrada. La entrada es un escalón unitario, o sea, 1. El 2% de 1 es esto que está acá, 0,02. Entonces, 0,02 es lo mismo que 2 entre 100, y 2 entre 100 es 1 entre 50, por eso que nos está quedando esta expresión que está acá. Y cuando tomamos el recíproco, recuérdense que el sentido entonces de la inecuación cambia. Entonces vamos a tener 1 más K mayor que 50, resolvemos, y nos queda que
el intervalo de la ganancia para satisfacer la condición de error que nos están exigiendo. Bueno, es esta que está acá. Cada debe ser mayor que 49. Ahora bien, recordamos que este análisis es cierto, es válido, si solo si el sistema es estable. Entonces calculamos la función de transferencia al lazo cerrado y nos da este polinomio característico. Construimos el arreglo de Roth para este polinomio característico e imponemos la condición del criterio de Roth, que no haya cambios de signo en la columna izquierda del arreglo. Y eso origina este intervalo ahora de estabilidad. Entonces fíjense que el intervalo de estabilidad es muy distinto al intervalo de error de estado estacionario que venimos de calcular. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que para el sistema de control del ejemplo no es posible cumplir con la condición requerida para el error de estado estacionario. Les agradezco infinitamente su atención y les deseo un excelente día.